Es un gusto el poder nuevamente poderles saludar a través de esta plataforma. Pelear con Dios. Saben que no es muy común el encontrar pasajes en la Biblia donde un hombre o una mujer se encuentra o tiene un encuentro físico, una lucha física con la segunda persona de la divinidad, en este caso con Jesús. Podemos escuchar a personas que han tenido encuentros con el enemigo, que han tenido algunas luchas con el enemigo. Y saben, hermanos, por aquí tengo todavía una cicatriz que no sé si se alcanza a ver. La voy a acercar. Mi celular no es muy bueno como los que usan ustedes, pero aquí hay una cicatriz. Y a manera de introducción, y obviamente y por obvias razones no vamos a entrar en detalles, me tocó luchar con el enemigo, literalmente. Me llamaron a la clase de español cuando yo era capellán del colegio, porque había una jovencita que estaba actuando de una manera fuera de lo normal. Entonces la llevé a la sala de cómputo, comenzamos a leer la Biblia. Y hermanos, cada vez que este servidor mencionaba el nombre de Dios, el nombre de Jehová, o todo lo referente a nuestro Dios, esa jovencita posesionada por el enemigo hacía cosas extraordinarias y sobrenaturales. Incluso tenía una fuerza sobrenatural. Y para no entrar en detalles, después de leer salmos, después de que recibí muchas arañadas, después de recibir una mordida que casi me quita el pedazo de mi muñeca, finalmente esa jovencita cayó al suelo de golpe. Cuando mi esposa, ahora que era mi novia, me vio llegar a su casa, ella dice que yo llegué de color amarillo. Estaba todavía con muchos rasguños y le conté lo que sucedió. Al día siguiente yo llevé, pues estaba vendado, de aquí tuve que ir al médico. Y entonces esa persona me dice, pastor, ¿qué le pasó? Y yo le dije, ¿no te acuerdas de nada? Y dijo, no, pastor, no me acuerdo de nada. No te preocupes, por ahí tuve un incidente, le dije. Después de platicar con esa persona, sucede que miraba muchas películas de terror, escuchaba mucha música de rock, no estudiaba su Biblia, no tenía un encuentro con Jesús. Y yo puedo decirles, hermanos, no orgullosamente, porque el recordar me trae ciertas emociones, hermanos, pero puedo decirles que en esa ocasión luché con el enemigo. Y aunque me arañó, Jesucristo salió victorioso. Pero hoy vamos a ver en la Biblia un caso de un hombre que usted y yo conocemos, que no luchó con el enemigo, de un personaje que luchó con el mismo Dios. Y para eso quiero que por favor vayamos al libro primer libro de la Biblia, que está en Génesis, en el capítulo número 32. Génesis capítulo número 32. Y queremos darle la bienvenida a los que se han conectado y los que se van conectando. Busquemos en la Biblia, hermanos, vamos a dar unos momentitos para buscar en Génesis capítulo 32. El contexto usted y yo lo sabemos. Un día una mamá tuvo dos hijos, uno llamado Jacob y otro llamado Esaú. Usted y yo sabemos el contexto, que desde el vientre había ciertas pequeñas riñas entre ellos dos. Sabemos, hermanos, que después de que nacieron, y para resumir, solamente marcando el contexto, un día uno de los dos hermanos prepara un platillo exquisito. Un platillo como el que mis hermanas aquí presentes saben preparar.
tan exquisito, dice la Biblia, que era ese platillo, que su otro hermano sintió el aroma de ese guiso tan rico. Ay, 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 ay. Y entonces le dijo, así a manera de resumen, dame de ese platillo. Y el otro hermano, aprovechándose de la situación, le dice, te cambio un platillo de esta comida, pero si a cambio me vas a dar tu primogenitura y por ende la bendición de papá. Y usted y yo sabemos cómo se desenlaza la historia. Y entonces Jacob engaña a su padre y a engaños consigue la primogenitura, la bendición de su padre. Después de algún tiempo, mire lo que acontece en el versículo número 1 del capítulo 32. Génesis 32, 1. Mire lo que dice. Después tuvo que huir, ¿no? Tuvo unos problemas. El hacer cosas malas, hermanos y amigos, el hacer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, siempre a usted y a mí nos van a traer ciertas consecuencias. Y aunque parezca que las consecuencias no han llegado, tarde o temprano esas consecuencias van a llegar a nuestra vida. Y mire lo que dice el versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando los vio, dijo, campamento de Dios es este, y llamó ese lugar Mahanaim, 2 campamentos. Y Jacob envió mensajeros delante de sí a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó. Miren cómo, hasta dónde trascendió ese engaño. Decid a mi hermano Esaú, así dice tu siervo Jacob, hasta ahora he vivido con Labán, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron, fuimos a tu hermano Esaú, a quien le ofreció ese plato a cambio de su primogenitura, y él vino a recibirte y 400 hombres con él. Versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor. Aquí vamos a hacer una pausa. El temor, querido amigo, querido hermano, va a venir a tu corazón y a mi corazón cuando sabemos que no estamos haciendo las cosas bien. El temor se va a apoderar de nosotros, la culpa se va a apoderar de nosotros cuando usted y yo hayamos hecho algo en contra de la voluntad de Dios, y el temor se va a apoderar de nosotros y el enemigo se va a apoderar de ese sentimiento de miedo. Dice la palabra de Dios. Entonces Jacob tuvo gran temor, verso 7. Se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo las ovejas, las vacas, camellos en 2 cuadrillas, y dijo, si viniera Esaú a una cuadrilla y la hiriera, la otra podría escapar. Y mira el verso 9. Entonces Jacob oró, Dios del padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, oh eterno, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y te haré bien. Indigno soy de tu bondad y la fidelidad que ha mostrado a tu siervo. Solo con mi bordón pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Verso 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque temo que venga y hiera a la madre con los hijos. Versículo 13. Y Jacob durmió allí esa noche, y de lo que le vino a la mano tomó un presente para su hermano Esaú. Mire qué presente le da.
que cómo era el sentimiento de culpa. Comentario bíblico adventista menciona que la culpa lo estaba acabando, que era más el miedo que tenía que la misma situación. Y hermanos, no, nos ha pasado en algún momento que cuando hacemos algo, incluso cuando nuestros padres no nos han visto, cuando nuestros hermanos no nos han visto, sentimos la presencia de Dios, sentimos la mirada de Dios y tratamos de escondernos, y el sentimiento de culpa es más fuerte que lo que hicimos. Y lo mismo le estaba pasando a nuestro hermano Jacob, porque dice la palabra de Dios que le mandó 200 cabras y 200 machos cabríos y 200 ovejas, 200 carneros, 30 camellas con sus crías. Mire qué interesante. 40 vacas y 10 novillos y 20 asnas y 10 borricos. Los entregó a su siervo. Cada manada de por sí les dijo: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y vamos a ir avanzando. Versículo 20. Y diereis también: tu siervo Jacob viene tras de nosotros, porque pensó: así apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Después veré su rostro y tal vez me reciba bien. Así mandó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y el versículo que vamos a leer a continuación, querido hermano, querida hermana, querido amigo. Mire qué interesante. Aquella noche Jacob se levantó con sus 2 esposas. Y eso es algo que vamos a poder explicar en algún otro momento. Porque hoy día nosotros no podemos tener 2 esposas. No es correcto tener 2 esposas. 2 sus siervas y sus 11 hijos, y pasó el vato de Jacob. Y aquí viene lo interesante, el versículo 23, hermanos. Le hizo pasar al arroyo e hizo pasar todo lo que tenía. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque quería estar a solas con Dios. Porque anteriormente había luchado con sus propias fuerzas. Porque anteriormente había puesto las cosas materiales antes que cualquier otra situación. Porque no cómo le manda los presentes a su hermano Esaú, en lugar de caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname, engañé a mi padre, actué mal con mi hermano, obtuve una bendición que no me correspondía, le correspondía a mi hermano, pero Señor, perdóname y pido tu poder. Pero en lugar de eso, manda, queridos hermanos, manda presentes. Pero él había reconocido, dice el comentario bíblico, que había intentado por sus propios méritos. Y por lo tanto, él quería tener un momento a solas con Dios. Ojalá, queridos hermanos, que de los que estamos aquí conectados, todos tengamos un momento de privacidad con Jesús. Cada mañana tener un momento de privacidad con Él, para pedirle perdón por todas las cosas malas que hacemos. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 24. Qué interesante, dice: y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta el amanecer. Mire qué interesante. La Biblia dice que un varón luchó con él. ¿Y quién comenzó pues el pleito? Mire, hermano, no nos metamos en detalles, pero la Biblia dice que el varón luchó con él. Dice la palabra de Dios: y luchó con él un varón hasta el amanecer. Es decir, que la lucha fue larga. Pero saben, en este momento, este varón no había luchado como un ser celestial. Él había usado sus fuerzas, pero estaba luchando como un ser humano. Y pueden imaginarse esa lucha, hermanos. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente se quedó solo Jacob, versículo 24, y luchó con él un varón hasta el amanecer. Y miren lo que dice la Biblia: y cuando el varón vio que no podía con él,
Es decir, el varón estaba usando solamente las fuerzas humanas. Y esto me dice, hermanos, que Jacob sabía luchar, ¿eh? Jacob tenía fuerzas. Porque la Biblia está diciendo que cuando ese varón se dio cuenta que no podía con Jacob. ¿Y saben por qué no podía con Jacob? El comentario bíblico adventista dice que hasta ese momento Jacob pensaba que era un enemigo. Y hasta ese momento Jacob quería salvar su vida, porque el varón comenzó a atacarle y él dijo, es el enemigo, por lo tanto voy a luchar por mi vida. Y puso todo su empeño y puso todas sus fuerzas, y entonces comenzó la lucha. Pero la Biblia dice que no pudo con él. Hermanos, nosotros también luchamos, ¿no? Tenemos nuestras luchas. Es probable que esta noche esté escuchando a algún hermano, alguna hermana que esté pasando por una lucha espiritual. Y quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que Dios no es el enemigo. A veces luchamos en contra de Dios, en lugar de poner a Dios de nuestra parte y luchar en contra del enemigo. Y quizá esta noche algún hermano está pasando por un problema familiar. Es tu lucha, hermano. Déjame decirte que Dios nos va a mencionar en un momento más qué es lo que tenemos que hacer. Y quizá esta noche me esté escuchando algún hermano, alguna hermana que se ha quedado sin trabajo y no sabe qué hacer, pues es su propia lucha. Y esta noche Dios le va a decir a usted qué es lo que tenemos que hacer. Y quizá esta noche algún joven, alguna señorita está pasando por un momento especial, un problema sentimental, sus padres se están divorciando. Esta noche Dios nos quiere decir qué es lo que tenemos que hacer. Y quizá alguien tiene un problema o un familiar enfermo por la pandemia. Esta noche Dios nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Mire lo que dice la Biblia. Pero antes de leer, es bien importante, hermanos, poder diferenciar, porque el enemigo lo que quiere es confundirnos. ¿No le ha pasado, hermano, que cuando no le sale bien en sus estudios, en su trabajo, cuando no le rinde el dinero, y a veces el enemigo pone en nuestra mente el querer que luchemos contra Dios, como para echarle la culpa a Dios de que nos han recortado el dinero, de que nos han quitado algunas horas de trabajo, de que nos han quitado un poco de dinero en nuestro sueldo, de que nuestro familiar esté en el hospital, de que no tengamos dinero para los medicamentos, de que estemos pasando por ese problema sentimental, y el enemigo quiere confundirle a usted y quiere confundirle a mí. Pero hermano, esta noche es necesario saber diferenciar cuando Dios, y siempre Dios estará con nosotros. Mire lo que dice. Versículo 25, cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo. Y el comentario bíblico menciona que ese toque del encaje del muslo ya no fue una fuerza humana. El personaje que estaba luchando con Jacob toda la noche había luchado de una manera humana. Por lo tanto, y como Jacob era fuerte y como él quería defender, quería salvar su vida, entonces no podía vencerlo. Pero el comentario bíblico menciona que en ese momento hace uso de su poder celestial. Y entonces sí lo toca con poder. Y hermanos, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Y mire lo que dice la Biblia. Cuando vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo de una manera celestial, de una manera poderosa.
y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Mire qué interesante. Me llama a mí la atención al leer el comentario bíblico, que como el ángel de Jehová primero usa un poder terrenal, como un ser humano lucha. Y como Jacob era fuerte, al ver que no podía con él de manera humana, entonces pide la bendición de Dios. Hermano, a veces, y permítanme hacer esta aplicación tan interesante, a veces nosotros queremos luchar por nuestra propia cuenta. Queremos solucionar el problema de salud con nuestros propios méritos. Le tenemos más fe a los medicamentos que al que da sabiduría a los médicos. Y a veces queremos que nuestro matrimonio solucione los problemas que tenemos, pero luchamos por nuestra propia cuenta. Mire lo que dice la palabra de Dios. El varón le dijo, mire qué interesante, el varón le dijo, déjame que raya el alba. ¿Saben por qué le dice déjame que raye el alba? Hay dos posturas de los teólogos. Número uno, como iba ya a amanecer, hasta ese momento Jacob no lo había visto. Y por lo tanto no quería que Jacob lo mirara. Y número dos, no quería que por ahí los que estuvieran por ahí cerca también se enteraran de ese acontecimiento. Porque quería algo privado entre Dios y Jacob. Suéltame, déjame que raya el alba. Pero Jacob respondió, y mucha atención, queridos hermanos, en estos minutos que nos quedan de esta reflexión. Esta noche, si usted está pasando por un problema, si usted está pasando por una dificultad, si tiene un familiar enfermo, si tiene su matrimonio devastado, si tienes un problema sentimental, joven, señorita, esta noche el Señor nos quiere decir qué es lo que tenemos que hacer. Déjame que raya el alba, pero Jacob respondió, no te soltaré. Esta noche, perdón, queridos hermanos, necesitamos decirle al Señor, Señor, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Señor, no te voy a soltar por muy grave que esté mi familiar en el hospital, pero no voy a caer en la trampa del enemigo y no me voy a soltar de ti, porque sé que después de luchar espiritualmente contigo y vencer al enemigo, vendrá la bendición como vino a este personaje. No te dejaré hasta que me bendigas. Mire qué interesante. No te voy a soltar, Señor. Y aunque parezca que he orado, te he puesto en primer lugar o quizá no te he puesto en primer lugar, Señor, no te voy a dejar. Porque sé que después de esta lucha que tengo, vendrá la bendición. Versículo 27. Y el varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él le respondió Jacob, y él le dijo, no te llamarán más Jacob, sino Israel, que significa luchador con Dios, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, por favor, dime tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo en aquel momento y en ese lugar. De engañador a vencedor, queridos hermanos. Pero tuvo que estar un momento a solas con Dios. Pero tuvo que pedirle a sus hijos, tuvo que pedirle a sus siervos que se adelantaran porque él quería tener un momento a solas con Dios. Hermano, hermana,
amigo, amiga, necesitamos tener momentos a solas con Dios. Y necesitamos sujetar a nuestro Dios, aunque sea grande la tribulación. Y decirle, Señor, aunque estoy pasando por un problema de salud, aunque tengo a mi familiar grave en el hospital, Señor, no te soltaré, porque sé que después de la batalla me vas a bendecir. Señor, aunque mi matrimonio se está teniendo problemas, no te soltaré, porque sé que después de esa racha me vas a bendecir. Y si esta noche hay algún joven, alguna señorita que está pasando por un problema sentimental, esta noche yo te invito para que le digas a Dios, Señor, aunque estoy pasando por un problema sentimental, aunque yo... ¿Me está escuchando algún hermano que tiene dura la lucha? Querido hermano, querido amigo, no sueltes a Dios. Sujétate fuerte de Dios. Y dile, Señor, aunque estoy pasando por graves problemas, no te voy a soltar. No voy a dejar de creer en este sagrado libro, porque sé que después viene la bendición. Esta noche quisiera saber si hay alguien en los que me escuchan allá en su dispositivo, en la computadora, que quiera decirle a Dios, Señor, aunque dura es mi lucha, no te voy a soltar, no voy a abandonar el camino, me voy a aferrar a ti porque sé que después de esto viene la bendición. ¿Habrá alguien que quiera poner ahí en el chat? Solamente ponga yo, como una muestra de que no se soltará del amor de Dios. Amigo Mar, Dios te bendiga. Saludos hasta el Estado de México. ¿Habrá alguien más que quiera decirle, Señor, aunque dura es mi lucha, no me voy a desanimar, no voy a abandonar el camino? Dios le bendiga, porque después de esto, tú me darás la bendición. ¿Habrá alguien más antes de hacer la oración final? Dios te bendiga, Andrea, gracias a Dios. Hermana Karina, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más antes de hacer la oración? Esta noche yo también quiero decirle a Dios, aunque tengo mis luchas, Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Yo también, pastor, yo también. Es que no puedo Claro que escuchar. sí, mi hermana Gloria, claro que sí. Vamos a orar. Padre, a veces, Señor, culpamos al enemigo por nuestras luchas que tenemos. Cuando vemos que nuestros familiares, por más tratamientos que les dan, por más medicamentos que toman, pareciera ser que la cosa se pone peor. Y el enemigo quiere que te culpemos a ti. Y si fuera el caso de alguno de mis hermanos en esta noche, que al igual que este servidor tiene familiares enfermos, no nos vamos a soltar de ti, Señor. Nos vamos a aferrar a ti, vamos a afianzar nuestra fe, porque sabemos que después de esta lucha traerás la bendición. Quizá esta noche hay algún hombre, alguna mujer que está teniendo problemas en su matrimonio. Que ese hombre, que esa mujer no se suelte de ti. Que al contrario se aferre para que después, al igual que hiciste con Jacob, puedas dar tu bendición. Si esta noche hay algún joven, alguna señorita que está batallando con algún problema sentimental, que está acariciando quizá algún pecado, tiene una lucha interna, Señor, que no se suelte de ti, que afiance su fe para tener la bendición. Bendice a mis hermanos, si tienen cualquier tipo de problema académico, de dinero, de psicológico, Señor, tienen algún temor, que, Señor, podamos aferrarnos a ti, y que podamos invitarte a nuestras luchas contra el enemigo.
porque después de esa lucha, tú nos darás tu bendición. Gracias porque nos escuchas. En Jesús pedimos estas bendiciones. Amén.